Hola, soy Mero Diego y en este video vamos a tener un enfrentamiento. Marvel Legends de Toy Biz contra Marvel Legends de Hasbro. En este video no voy a hacer una comparativa de, no sé, una figura de Spider-Man de Toy Biz de Marvel Legends contra una figura de Spider-Man de Marvel Legends de Hasbro. No es comparar la figura, básicamente voy a comparar en sí las líneas en general. Sé que a lo mejor Marvel Legends de Toy Biz duró poquito, pero creo que fue un parteaguas para los coleccionistas de figuras de Marvel y en general para los coleccionistas de figuras. Y lo vamos a comparar con lo que está haciendo en este momento Hasbro. Recuerden, este video es opinión mía, pero vamos a empezar este enfrentamiento. Y vamos a empezar con una parte muy importante que es la escultura. Empecemos con Toy Biz. Ok, Toy Biz estuvo en un periodo corto del 2000 al 2006 con la línea de Marvel Legends. Y digamos, fue un parteaguas porque fueron los que iniciaron con estas figuras de 6 pulgadas de tus superhéroes favoritos. Estuvo, digamos, relativamente bien porque tenían detalles en la escultura. Digo, fueron los primeros, pero teníamos que había cuerpos demasiado delgados que también a lo mejor tenían mucho detalle en la cuestión de la escultura de los rostros, más los rostros femeninos, tenían mucho problema en la escultura de los rostros femeninos. También tenían problemas cuando querían hacer como rostros también humanos lo más parecido posible. Y les digo, había veces que no tenía como tan bien la proporción en esta parte de la escultura. Ahora, vámonos con Hasbro. En Hasbro, en la parte de la escultura, ellos toman la licencia de Marvel Legends finales del 2006, principios del 2007 hasta la fecha. Y van evolucionando. Los primeros eran muy malos, la verdad sus primeras esculturas eran muy malos, pero han ido evolucionando. Claro, la tecnología ha avanzado mucho y han mejorado muchísimo en la escultura de rostros, principalmente en lo que son que se parecen a actores de las películas, en este caso del MCU, y también han mejorado en la cuestión de que ahora tenemos figuras pinless y a las articulaciones también, en este caso, han mejorado. La desventaja que podría tener Hasbro es que reutilizan muchísimo los moldes, es una desventaja, pero realmente en cuestión de escultura han mejorado mucho, en cuestión de escultura de rostros femeninos y de rostros de actores también han mejorado mucho, y este punto de escultura va para Hasbro. Vamos a la parte de la pintura, y aunque estuvo muy poquito tiempo Toy Biz, creo que en la pintura es muy buen trabajo lo que hicieron realmente. Tienen estos wash que muchas veces los exigimos en otras líneas y aquí sí tiene un gran detalle en la parte de la pintura. Podemos ver pintura o aplicación de pintura hasta en pequeños accesorios como armas o espadas, diferentes pistolas, y todos tenían detalles de pintura. Podemos ver pintura a lo mejor en donde no era necesario ponerla y realmente Toy Biz está haciendo un gran trabajo con la cuestión de la pintura. Se cuidaba mucho en ver esa parte de que a lo mejor si era un superhéroe que estuviera, pues no sé, que se viera sucio, o si tenía daño de batalla, que se viera muy bien el trabajo del daño de batalla. Ellos hicieron un gran trabajo en la parte de pintura con Toy Biz. Y aunque tenemos mejor tecnología con Hasbro, las nuevas figuras, y más en la actualidad, las figuras cada vez son más limpias. Hay personajes que solamente tenemos el plástico tal cual del color que es, con muy pocas aplicaciones y muy simples de pintura. Sí, la tecnología, como menciono, ha avanzado mucho y a lo mejor dirás, oye, pero no puedes comparar. Y a lo mejor aquí en la pintura, en la cuestión de rostros, sí es muchísimo mejor en Hasbro. Pero claro, es porque la tecnología es muy superior a los años 2002 o principios del 2000, que fue Toy Biz. Pero Hasbro está siendo, la verdad, muy flojo en la cuestión de aplicación de pintura. La verdad, hay ocasiones que es nula. Y en este caso, este punto es totalmente para Toy Biz. Variedad de personajes. Ok, está en desventaja otra vez Toy Biz. ¿Por qué? Porque fue menos tiempo. Pero la verdad es que realmente tuvimos una gran variedad de personajes, y más los que éramos en ese entonces aficionados totalmente a los cómics. Teníamos muchos personajes, la mayoría de los personajes eran realmente conocidos y nos dio una gran cantidad de personajes. La verdad, a lo mejor hasta personajes que salieron muy nuevos en el cómic en ese entonces, como los Young Avengers, y nos dieron personajes que a lo mejor nunca pensabas que ibas a tener en una figura de acción. Ahora, vámonos con Hasbro. La verdad, aquí Hasbro en variedad de personajes es lo más grande que hay. Algunos me dicen, oye, es que es la variedad de personajes más grandes que hay. Yo considero que hay dos que le ganan, que uno es Heroclix
y otra es Minimates. Pero realmente Hasbro sí ha explotado muchísimo, muchísimo a los personajes de todo el catálogo de Marvel. Claro, también tienen un gran plus, todos los personajes del universo cinematográfico de Marvel. Ellos sí tienen una gran variedad y lo que sí les puedo aplaudir en este caso es que han sacado personajes que muchas veces son desconocidos para la mayoría de las personas que coleccionan, principalmente que coleccionan a lo mejor por, no sé, por videojuegos o por caricaturas o por películas y a lo mejor hay personajes de cómic que solamente muy pocos conocen y la verdad sí arriesgan con esto. Entonces, en este punto de variedad de personajes es para Hasbro. Vamos a la parte de mercadotecnia. Toy Biz, regresemos al año 2002 y en este caso no eran tan conocidos los personajes de Marvel. Solamente eran conocidos para nerds y para gente que le gustaban a lo mejor alguna caricatura, pero principalmente los cómics. Entonces, en ese año, tú ver tu personaje favorito de los cómics de Marvel en los estantes y comprar un juguete, una figura con de tu personaje favorito de los cómics realmente era muy bueno. La verdad es que no lo tenías antes. Ahora, Toy Biz se enfocó mucho en estas cuestiones de nicho, donde tenían más publicidad en revistas que eran especialistas a lo mejor de cómics o de cuestiones de sí más, pues sí, más como cosas de nerds, seamos sinceros. Aunque tenían personajes de películas como Thomas Jane de Punisher, como Ben Affleck de Daredevil y como Wesley Knight de Blade, no le dieron mucha importancia o mucha relevancia a estas figuras que tenían sus propias películas. Vámonos con Hasbro. La verdad es que Hasbro sí ha enfocado muy bien su mercadotecnia y ha crecido mucho gracias al universo cinematográfico de Marvel. Ahí es donde muchos hasta dicen el gran boom de las Marvel Legends fue gracias al MCU. Porque si un niño veía la película de Iron Man, podía tener la figura de Iron Man de Robert Downey Jr., podías tener todo el universo, podías tener a todos los Vengadores, a los Guardianes de la Galaxia, a todos los personajes. Y la verdad eso era muy bueno. Pero Hasbro, debes de tener mucho cuidado porque también estás exagerando en esto. Y ahorita estás sacando figuras de todas las series y todas las películas y a mucha gente no le está gustando esto y eso se refleja en que estas figuras se quedan en los estantes. Hay que tener cuidado, pero en este caso sí, la mejor mercadotecnia es de Hasbro. Nos ayudarías mucho si le das like a este video, si lo compartes con tus conocidos o con tus amigos, si te suscribes a nuestro canal de Mero Diego y activas la campanita para recibir notificaciones. Ahora, vamos a un punto muy importante. Accesorios. Y empecemos con Toy Biz. Ok, Toy Biz, a lo mejor unos me dicen, oye, pero no tenía cambios de cabezas o de manos. Pero Toy Biz tenía un cómic, tenía una base. Algunos tenían vehículos y te costaba exactamente lo mismo. Muchos tenían muchas armas, muchos accesorios. Tenían una figura, una pieza de figura buff muy grande y todos estos eran accesorios que eran parte. Algunos traían otro personaje, cuando a lo mejor traían un personaje pequeñito en otras series de Hasbro y eso es una figura buff. Aquí te daban hasta 2 personajes y todo era en el mismo empaque y a un excelente precio. Entonces, en accesorios realmente, o sea, de tener un accesorio, una moto, un vehículo, un diorama, otro personaje y aparte un cómic, era excelente. Vámonos en accesorios a Hasbro. Ok, Hasbro dicen, ok, te doy cambios de manos diferentes. Perfecto. Te doy cambios de cabezas. Ok, está bien. A lo mejor muchas armas, perfecto. Pero ¿qué pasa? En la actualidad están quitando accesorios. Es más, hay figuras que te venden que no tienen ningún accesorio, ni cambios de cabeza, ni cambios de manos, o lo más sencillo, nada más le ponen un cambio de una mano a veces o una cabeza. Y muy simple, la verdad es que a veces no vale la pena. Y cuando sí tienes muchos accesorios, resulta que es una figura deluxe y es una figura muchísimo más cara. La verdad es que hay que tener mucho cuidado porque en este punto el gran ganador, sin duda alguna, con tantos accesorios que nos dio, es Toy Biz. Vámonos con figuras femeninas. Y aquí va a haber una polémica un poco. Toy Biz. Ok. Toy Biz tiene buenas figuras femeninas en la parte de escultura, en los cuerpos. Muchos dicen, es que no pueden sacar igual los cuerpos femeninos que son tan sexys, tan voluptuosos. Perdón, Toy Biz sí lo hizo. De veras, tenemos figuras en donde vas a ver que tienen esas curvas exageradas que tienen las heroínas. En los cómics sí lo pusieron, en este caso Toy Biz, en alguna de sus figuras. Pero
El gran problema que teníamos eran los rostros, pobrecitas, o sea, estaban horribles, o sea, los rostros eran los más horribles que podías tener, o sea, así como chiste, así de que casi casi le tenías que poner una bolsita de sabritas porque estaba muy fea la cara, pero un muy buen cuerpo. Pero la verdad es que en cuerpos femeninos sí estaba muy bien la parte de Toy Biz. Hasbro. Hasbro, mucha gente se ha quejado porque dicen, es que están bien los cuerpos femeninos, pero no son tan voluptuosos. Ahora con la situación, a lo mejor de que no, todo debe ser políticamente correcto y no pueden hacer a las mujeres así que nada más se vean como un símbolo sexual o esto, sí, sé que les han bajado las medidas, seamos honestos, pero están bien hechos los cuerpos. La verdad es que están muy bien hechos los cuerpos femeninos. Claro, ha avanzado mucho la tecnología y también eso le ha ayudado. Y los rostros están bien hechos, cada vez son mejores. La verdad es que están muy bien hechos los rostros, están bien los cuerpos y creo que nunca, nunca van a ser los cuerpos voluptuosos porque la verdad ahorita a lo mejor ni siquiera es lo que les importa a ellos. Y en este caso, en los cuerpos o en las figuras femeninas, el punto es para Hasbro. Parte importante, las figuras BAF. Ok, las figuras BAF podemos decir que casi, casi lo empezó Toy Biz y realmente nos dio unas grandes figuras BAF. Nos dio pocas, sí nos dio pocas, pero realmente nos dio unas figuras impresionantes. Tenías en la misma figura una parte para hacer una figura realmente grande. Personajes como los Centinelas, Galactus, Apocalipsis, Gian Mant, realmente eran figuras muy grandes. Ahí sí decías, tengo que conseguir toda la serie para armar esta figura BAF y aparte tenía un excelente acabado, tanto en la parte de escultura como en la pintura. La pintura realmente estaba maravillosa y tenían muy buenos puntos de articulación, como que ahí realmente, como estaba más grande, podías tener una gran articulación. Había muchos que hasta movían todos los dedos. Realmente eran unas BAF que extrañamos muchísimo por parte de Toy Biz. Vamos a Hasbro. La verdad es que Hasbro sí ha hecho cosas interesantes con las BAF, pero poco a poco la verdad es que han ido perdiendo interés en eso. Ya las últimas series no te dan ni siquiera una pieza de figura BAF en algunas de las series y tiene el mismo costo. Ahora, hay algunas BAF que son pequeñitas, o sea, BAF que son más pequeñas que una figura normal. Hay algunas BAF que son del tamaño de una figura normal cuando dices, oye, debería ser de la serie normal. Y también hay algunas que no tienen realmente una mejor aplicación ni en escultura ni en pintura. Es más, en BAF también reutilizan moldes. Entonces, la verdad es que aquí sí deja mucho que desear. Digo, una de las BAF o de las mejores que es Fin Fan Fu, sé que es de Hasbro, pero la verdad es que Toy Biz fue quien inició esto en las figuras de Marvel Legends y la verdad que nos dio unas excelentes figuras. Por eso aquí este punto es para Toy Biz. Relación precio-calidad. Y aquí sí va a estar también bien complicado, pero a ver. Sí, unos me van a decir, no, Diego, tienes que ver la cuestión de la inflación. Sí, 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 todo eso para el COVID. Sí, ok, ok. Pero regresémonos en el tiempo al 2002 nuevamente, de 2002 al 2006. Toy Biz. Ok. Buen precio. Bien fáciles de conseguir. Bueno, digo, también nos costaba porque en algunos lados no era tan fácil, pero lo encontrabas en, no sé, en supermercados, en jugueterías. Y precios súper accesibles. ¿Sí? A lo mejor nos dicen, pero Diego, pues estaba medio feo, ya dijimos que la escultura, las personajes femeninos no estaban bien del rostro, pero también era una figura y había ocasiones que decías, ok, la figura con su vehículo, con un cómic, con un diorama, con un chorro de accesorios a precios de 200, 300 pesos, ¿no? Al principio creo que unas me costaron a mí como 180, o sea, la verdad es que era muy, muy, muy buen precio. Es más, eso que dijimos de la figura BAF, o sea, comprabas 6 figuras y armabas una figura gigante, o sea, en ese momento eran figuras gigantes y decías, pues no sé, me gasté a lo mucho 1000 pesos, o sea, y tenías todo, ¿no? Vámonos con Hasbro, lo entiendo, inflación, todo el problema económico que hay en la actualidad y esto, pero la verdad es que ahora en relación precio nos ha dado menos. La verdad es que muchos nos quejamos porque dices, ok, cuesta ya una figura arriba de 600 pesos. No trae figura BAF. Quitaron accesorios. Es más, el empaque estaba horrible, la caja de Hasbro es horrible. Y si te dan a lo mejor alguna figura BAF es una figura más pequeña.
Si quieres comprar una figura grande, es una figura deluxe. Si quieres comprar una figura que tiene muchos accesorios, es una figura deluxe. Si quieres comprar figuras muy grandes, te salen carísimas. Entonces, ahí es donde dices, híjole, sí lo entiendo la inflación y todo lo que pasa, pero la verdad es que dices, si a lo mejor subieran el precio, pero hubieran conservado accesorios, si hubieran conservado a lo mejor las figuras BAF, todo eso dirías, pues sí está bien, pero la verdad es que poco a poco, la verdad es que ahora las Marvel Legends sientes que no vale lo que estás pagando por ellas. Y en su momento siempre pensabas que las figuras de Toy Biz de Marvel Legends te daban más de lo que te costaba esa figura. Entonces aquí, la verdad también es un punto que gana Toy Biz. Y con esto llegamos al final de este video. La verdad, esto es desde mi muy particular punto de vista de la comparación entre estas dos grandes marcas. ¿Y cómo quedamos? Quedamos 4 puntos para Toy Biz y 4 puntos para Hasbro. La verdad es que es un empate, pero solamente tú decides cuál es la mejor de estas dos líneas o de estas grandes marcas que utilizaron o tienen la licencia de Marvel Legends. Los que ya me conocen saben que a mí me gusta mucho la parte de Toy Biz, sí, me gustan las figuras más clásicas y que también ya ahorita como que le estoy perdiendo realmente el gusto a las figuras Marvel Legends de Hasbro. Eso pasa en la actualidad. Pero tú ponos en los comentarios qué piensas, ¿se me fue algún punto? O a lo mejor no estás de acuerdo, no sé, eso ya es cuestión de cada uno y la verdad es que en gusto se rompen géneros. Pero lo mejor es disfrutar esta gran línea de Marvel Legends. Y con esto terminamos. Nos vemos en un próximo capítulo de Mero Diego.